Muy bien, pues buenas tardes, Jim, si te parece, vamos arrancando. Claro que sí. ¿Estamos preparados? Sí. Excelente. Muy bien, pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más en este seminario que hemos organizado desde el Centro de Liderazgo. Hoy tenemos un invitado especial por muchos motivos, ¿no? Él hoy nos acompaña desde Massachusetts, ¿sí? Y bueno, como él es abundante en sí mismo, como vais a ir descubriendo, nos ha propuesto no solamente compartir esta tarde con nosotros, sino como tenéis en la transparencia, vamos a tener la suerte de disfrutarle en 4 seminarios. Va a trabajar el tema o nos va a presentar el tema de la ciencia de la abundancia, que muchos os estaréis preguntando esto qué es, ¿sí? En el contexto que vivimos, y nos lo va a presentar en 4 niveles distintos, a nivel persona, a nivel equipo, a nivel organización y a nivel sociedad. Jim es Richie Dunham, son sus apellidos. Él además es profesor y docente en ESADE, en EGADE, en Harvard, y bueno, en Austin también. Él ahora también nos puede contar más despacio, y lo que viene a compartir con nosotros estos días no solamente es una teoría, que también tiene escrito un libro sobre esto, sino fundamentalmente la experiencia práctica de haberlo aplicado en más de 140 casos de estudio en más de 40 países, me parece que era, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Jim, por compartir contigo tu tiempo y por, en un momento como este también, ¿no?, hacernos caer en la cuenta de estas abundancias. Así que muchísimas gracias, Jim, y cuando quieras. Gracias, Isabel. Es un placer enorme estar con ustedes. Y voy a ver si ya. Y agradezco mucho la oportunidad en la UPM, con el centro, con el TEC, en otros lugares, y todos los invitados, todos los que están con nosotros hoy. ¿Qué queremos explorar? Y si quisiera compartir con todos ustedes lo que hemos encontrado por el mundo, lo que hemos descrito, lo que hacemos, lo que hemos hecho en ayudar a grupos, a personas a trabajar desde más abundancia. Entonces, te invito a explorar tu propia experiencia en esto, y a través de este tiempo juntos, en esta primera sesión y las otras 3 que te explicaré más tarde, y a ver qué encontramos. Mi idea es presentar unos 45, 50 minutos, te voy a invitar a pasar un proceso conmigo y después unos 40 minutos de preguntas. Perfecto. ¿Quién es el nosotros y mi papel? El nosotros, cuando hablamos de que nosotros hemos encontrado esto, el nosotros es el Institute for Strategic Clarity, que dirijo desde hace muchos años aquí en Estados Unidos. El Centro de Liderazgo con Isabel, que acabo de mencionar, que también soy asesor del Comité de Asesores del Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Humano, el ITD-UPM. En Harvard estoy en el Center for Work, Health and Wellbeing y el Human Flourishing Initiative, y profesor de administración en un curso de estrategia en EGADE, en el Tecnológico de Monterrey, en México, por ahora. Entonces, esas son algunas. Entonces, cuando digo el nosotros, es este grupo que está explorando conmigo estas cosas por el mundo. En mi papel, investigador, intento aplicar las cosas, platico y invito a gente a participar en estas cosas, y ya ves algunos lugares en el mundo donde lo estamos aplicando hoy día. Entonces, es lo que queremos explorar un poco. ¿Cuál es la observación inicial? Tiene 5 bases. Hay trabajo de campo, donde hemos trabajado con más de 100 grupos en varios países del mundo en estas cosas en esto de abundancia. Tenemos encuestas en 125 países de miles de grupos. Se basa en tu propia experiencia, que te voy a invitar ahora. Se basa en la teoría básica y se aplica en la teoría aplicada.
Entonces, tiene varias bases y lo que voy a intentar en estos 45 o 50 minutos es darte un poco la idea de qué hemos encontrado en esto. La observación inicial empieza hace unos 15, 16 años y la idea básica que empecé a descubrir es me invitaba a conocer grupos que decían, estos grupos son extraordinarios en desempeño, resultados, en algo especial y no entendemos bien qué hay de ellos que les hace así, que tengan esos resultados. Entonces, a ver, tú que estudias sistemas y estrategia, a ver si tú los entiendes. Y eso fue una clínica en el sur de Texas, que Luz María, una compañera que está con nosotros hoy, estudió, o es una empresa textil en Carolina del Norte, o es una tienda de juegos en Rusia. Empezamos a descubrir grupos que, como vemos aquí, la observación, tienen unos resultados, unos outcomes enormes, muy sobresalientes. Y cuando los empezamos a investigar y conocer, empezamos a descubrir que el nivel de contribución, de entrega, de participación muy, muy alta. Y lo que empezamos a descubrir es no entendíamos por qué y cómo lograban los resultados que lograban. Y intentamos explicarlo desde nuestro marco normal, lo que yo daba de clases en administración, y vimos que no podíamos llegar a poderlos entender. Entonces empezamos a relajar un poco nuestros supuestos y nos dimos cuenta que mucho de lo que enseñamos en la escuela de administración de empresas y de administración pública se basa en la idea de escasez. Entonces nos empezamos a preguntar, si no vienes desde la escasez, ¿de qué podrías venir? ¿Y cuáles serían los resultados? Entonces es cuando empezamos a descubrir la posibilidad de que algunos grupos se distinguen entre ellos cuando ven el mundo, ven mucho potencial. Empiezan desde la abundancia en relación versus desde escasez. Lo que hemos encontrado, la observación, después de todo ese trabajo de campo y de investigación, es que hay cientos de grupos, y suponemos que ahora que son miles o docenas de miles de grupos de muy alto rendimiento que existen por todos lados del mundo, que se diferencian entre si empiezan desde la escasez a la abundancia y el resultado neto positivo, lo cual quiere decir los beneficios de cómo interactuamos, cómo trabajamos, son muy superiores al costo de no trabajar así. Y eso tendrá más sentido más adelante. Pero vemos que la mayoría de los grupos que empiezan desde la escasez pueden sacar beneficios, pero el costo de apagar a la gente es muy por arriba de los beneficios. Y entonces la pregunta es si dice sí o no a la creatividad humana. Entonces eso ya le vamos a dar la vuelta y regresar con eso al final. Entonces, lo que les voy a hacer es invitar a dos experiencias. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Esta lámina explica lo que vamos a ver ahora. Entonces, si me ven todos, lo que voy a... ¿Sí me ven? Voy a suponer que sí. No les veo. Sí te vemos bien. Perfecto. Entonces, les voy a invitar una experiencia, dos experiencias. Y eso es como 15 minutos. Entonces, lo que les voy a invitar es pensar en dos mundos. Y les voy a invitar a participar o recordar este mundo específico. Entonces, en esta mano, de este lado, imagínense que estoy de este lado del cuarto, tenemos en este mundo un universo. En este universo quiero que piensen en un caso muy específico en el último mes, la última semana, donde empiezas a pensar que vas a ir con esta gente, este grupo, y te empieza a caer los ánimos. Y ay, tengo que estar con este grupo. Voy a estar con este grupo. Y lo que empiezas a observar es cuando empiezas a pensar que vas a estar con ellos, te empieza a caer la energía. Te empiezan a caer los ánimos. Y cuando si mides la diferencia entre cuando llegaste con el grupo y cuando acabaste, te das cuenta que tienes menos ideas, menos creatividad intelectual, menos ganas de hacer cosas, menos ánimo. Estás más fatigado de haber estado ahí. Entonces la pregunta es, ustedes, si no les veo, pero si han tenido alguna vez esa experiencia,
y si se pueden imaginar una experiencia muy específica. Entonces les voy a pedir incluir en el chat, describir en unas palabras, muy pocas palabras, pero describir cómo es esa experiencia de estar con un grupo donde pensando que voy a estar con ellos, me empiezan a caer las energías, las ganas de estar, pero de todas formas voy. Y entre cuando llego con ellos y cuando se acaba el tiempo, me encuentro peor por haber estado con ellos. De alguna forma, hasta me tengo que medicar de alguna forma después. Ya de haber estado con ustedes, tengo que ir a caminar, tengo que ir a tomar un café, tengo que ir a tomar una cerveza, tengo que ir a hacer algo, no aquí y no con ustedes. La pregunta, y es pregunta, si han tenido esa experiencia, si la reconocen, y cómo saben que están en esa experiencia, qué perciben cuando están en esa experiencia. Les pido poner en el chat algunas palabras que describan esa experiencia. Gracias, Ana. Pereza, frustrante, desmotivación, perfecto. No tiene sentido lo que estoy haciendo, falta de ilusión, perfecto. Incomodidad, perfecto. Agitado, cansado, perfecto. Sigan, por favor. Entonces, la pregunta es si has tenido esta experiencia y sabes cuál es y lo has tenido y reconoces cuando estás en esa situación. Perfecto. Entonces, vamos a dejar este mundo de este lado, aquí, está ahí, y vamos a ir al otro extremo, el otro lado del cuarto, que es al otro lado de la pantalla, y imaginarte la experiencia que has tenido en otro universo. En este universo, en este mundo, y quiero que piensen en una experiencia específica que han tenido en la última semana, el último mes, es donde empiezas a pensar, cuando ya sé que voy a estar con este grupo, me empiezo a animar. Yo, qué bien, voy a estar con ellos. Me encanta estar con ellos. Y cuando mides o te das cuenta, percibes la diferencia entre cuando llegaste con el grupo y cuando acaba la sesión, el tiempo juntos, te das cuenta que tengo más ideas de cuando entré. Estoy más emocionado, más entrega, más voluntad de hacer cosas. Me encanta de haber trabajado, de haber estado con ustedes. Y cuando acabe el tiempo, no quiero dejarlo. Dice, sí quiero ir a cambiar de espacio, pero quiero hacerlo contigo. Quiero seguir trabajando. Entonces, no me tengo que medicar sin ustedes. Quiero encontrar el mismo ambiente o cambiar de ambiente, pero contigo, con ustedes y seguir trabajando en esto. Entonces, si han tenido esta experiencia, ¿cómo describirían la sensación, lo que perciben cuando están en esa experiencia? Como una moto, me encanta. Como si pudieses con todo. Desabordante, motivación, ilusión, estar en un flujo ilusionante, gratificante, felicidad. Qué bien. Entonces, la pregunta aquí es si has tenido esta experiencia. Y lo que hemos encontrado por el mundo es todos hemos tenido esta experiencia. Y todos hemos tenido esta experiencia. Entonces, la pregunta que se nos viene es, si hemos tenido las dos experiencias, entonces son de verdad, son reales, existen. 1. 2, reconocemos cuando estamos, y quiero que te hagas la pregunta, reconozco cuando estoy en esa experiencia de escasez, de desmotivación, y cuando estoy en esta experiencia de ilusión, de gratificación, cuando estoy en el flujo. Y si reconozco cuando estoy en una y la otra, 1. 2, si entiendo y puedo percibir la diferencia entre los dos. Sé cuando estoy en una versus la otra. La siguiente pregunta es si tienes una preferencia. Si prefieres esta o esta. Pero antes de contestar tu preferencia, si la de desmotivación, que no tengo entrega, que no quiero, versus la de ilusión, que desborda la energía, si tienes preferencia, antes de contestar esa pregunta,
quiero que reflexiones qué porcentaje de tu vida pasas más hacia aquí con grupos donde se sacan mucha energía, donde hay menos entrega, o grupos de mayor ilusión, gratificación, alineamiento, flujo. ¿Y qué porcentaje de tu vida pasas más hacia aquí versus aquí? Esa es la pregunta. Ahora como muchos de ustedes son líderes o son profesores y han trabajado con otras organizaciones o dentro de tu propia organización, ¿qué porcentaje te darán otros en tu propio grupo? ¿Cuánto te van a decir? ¿Qué porcentaje de su vida pasan más hacia aquí en la de poca motivación versus en alta motivación, alta entrega, plenitud? Lo que vemos y después entonces vemos qué porcentaje. Lo que vemos en muchos casos es con grupos como ustedes probablemente dicen paso menos de la mitad del tiempo en estos grupos desmotivantes y más en estos grupos, pero vemos en general que la gente describe que pasa de 70-80% de su tiempo en grupos de mayor escasez o menos entrega, menos participación y mucho menos tiempo en los grupos de más flujo, de más plenitud. Entonces, si pasamos más tiempo en grupos de escasez versus grupos de más abundancia, entonces la idea es, entonces nuestra preferencia es hacia la escasez versus abundancia. Y aquí es donde estuviéramos juntos todos, y es cierto, entonces tu preferencia es hacia más escasez, porque ahí es donde la mayoría de la gente pasa más tiempo que de los grupos de abundancia, de plenitud, de flujo. Y la gente siempre se ríe, y eso ha pasado en todos los países donde lo hemos presentado y trabajado. ¿Y yo por qué se ríen? Y dicen, no, porque mi preferencia es hacia la abundancia, hasta entrega, hasta contribución, participación, no esta. Entonces la pregunta base para nosotros es, si la preferencia es desde más abundancia, felicidad, gratificante, ilusión, estar en el flujo, ¿por qué pasamos tanto tiempo aquí? Y si dices, no paso la mayoría de mi vida aquí, entonces, ¿por qué pasas 2 minutos de tu vida aquí? Si tu preferencia es hacia más entrega, más flujo, más motivación, ¿por qué pasamos tiempo aquí? Cuando hacemos esa pregunta, lo que encontramos es la gente dice, porque así es. Porque tengo que, así es la vida en la empresa, así es la vida en el trabajo, así es la vida en esta red, esta cadena de provisión. Y entonces, si es cierto que es así, eso nos da algo, nos dice que siempre es así. Pero si nos damos cuenta que la gente dice, pues eso es el trabajo y esos son los amigos. Y si es cierto, entonces alguien dice, sí, pero no todos mis amigos o no toda mi familia son de abundancia, algunas veces son de mucha escasez. Y algunos dicen, pues esos grupos de escasez de trabajo algunas veces son muy vibrantes. Entonces la pregunta es si no es siempre así, ¿por qué aceptamos lo de la escasez? Y eso es lo que es la base de nuestra observación. Y lo que hemos hecho en la encuesta es empezar a preguntar cuál es la diferencia, cómo se percibe y qué pasa. Lo que hemos encontrado con esto es lo que tenemos aquí a la izquierda, con estos 4 círculos, es cuando la gente empieza a describir la diferencia entre abundancia y escasez, encontramos un continuo. Y cuando les empezamos a preguntar de la experiencia en la encuesta, y la encuesta les voy a dar la liga a final, que la pueden tomar gratis en línea, empiezan a describir cómo sabes que estás en escasez. Y lo que empiezan a descubrir es, pues yo no me encuentro, no me hallo, y no me veo apoyado por el otro, y no tengo ninguna contribución, me pueden reemplazar con quien sea en el grupo. Nos enfocamos nada más en resultados y los hechos y lo que ya hay. Y la palabra de la fuente de creatividad, lo que llamamos espíritu o la fuente de creatividad, es en el libro, lo que ya está dado. Y entonces empezamos a encontrar, cuando la gente describía escasez, describían ese conjunto de expresiones en esas 5 relaciones.
Pero cuando decían más abundancia, lo que empezamos a encontrar a través de las encuestas y el trabajo de campo, es cuando decían, no, ¿cómo sabes que estás en esa experiencia de abundancia? Y les invito a ustedes a hacer la misma reflexión. Empezamos a escuchar, pues yo estoy en mi propia plenitud que pusieron. ¿No? Yo estoy descubriendo mucho de mí mismo en este grupo y lo puedo hacer porque tú estás ahí conmigo, me acompañas, me respaldas. Entonces yo me aventuro a hacer ciertas cosas que siento muy vulnerables y arriesgadas y aprendo mucho de mí mismo. En estos grupos encontramos que todas las voces están invitadas y encontramos maneras de colaborar con todas las diferencias y las contribuciones únicas que traemos. Y con lo que llamamos la relación con la naturaleza, ese proceso de creatividad. Vemos posibilidades, vemos cómo realizarlas, caminos de actualización, de tangibilización y el resultado es. Y estamos trabajando siempre en los tres niveles. Y la fuente de creatividad o el espíritu del grupo, encontramos que está la creatividad en todos lados. Entonces, lo que hemos encontrado con esa experiencia que acabamos de tener entre los tres, escasez y abundancia, es que lo que nos da el círculo es el resultado. No es teoría de cómo debería ser, es el resultado de las encuestas. Encontramos coherencia, correlación entre altos niveles de la relación que percibo en la experiencia conmigo mismo, con el otro, con el grupo, con el proceso creativo, la naturaleza y la fuente de la creatividad o el espíritu. Y cuando encontramos bajo nivel o escasez, en la experiencia que describieron de desmotivación, de falta, entrega, de contribución, encontramos también coherencia. Entonces nos empezamos a dar cuenta que hay un continuo aquí entre mucha escasez y mucha abundancia en la experiencia y que tenemos las 5 relaciones descritas en muchas culturas, en muchos idiomas, la gente los describe, esas experiencias desde esas perspectivas. Entonces nos da una manera de saber de dónde parte el grupo y es la primera base que quiero enfatizar aquí. Lo que estamos encontrando, percibimos, lo que estamos encontrando es una manera de entrar con un grupo y a través de la experiencia que tienen, descrita en la percepción de su experiencia en estas 5 relaciones primarias, yo, otro grupo, naturaleza y espíritu, lo que podemos percibir es el nivel de dónde están en ese continuo desde mucha escasez a mucha abundancia. Lo que hemos encontrado a través de la experiencia en el campo y la encuesta de miles de grupos en 125 países y trabajo de campo en muchos países es que muchos grupos están en esos niveles intermedios. Entonces, lo que llamamos el círculo interior o hasta el círculo de medio. Y hay muchos grupos que estamos encontrando que tienen mucho mayor éxito. Entonces, ya hemos identificado y trabajado con cientos de estos grupos en docenas de países. Entonces, lo que nos da es empezamos a entender lo que está pasando. Entonces, explicar un poco. Lo que quiero empezar es otra vez desde tu propia experiencia, puedes distinguir y la encuesta nos da idea de lo que está pasando en estos grupos. Ahora, lo que podemos hacer es ligarlo a través del marco teórico con otras cosas. La idea es, nosotros interactuamos como seres humanos. A través de esa interacción, de esta actividad del qué hacemos, tenemos experiencias en el camino en esas interacciones. Y esas interacciones de nodos conectados llevan a ciertos resultados, cierto impacto. Y esas interacciones, imagínense 2 nodos que están conectados o varios nodos que están conectados como red o sistema, cómo están conectados, qué información y qué materia fluye entre esas conexiones, entre estos nodos, en esas conexiones, eso lo llamamos nosotros acuerdos. Entonces, el acuerdo es nada más cómo describimos la interrelación, lo que nos acuerda, lo que es el acuerdo que tenemos. Y lo que vemos en los acuerdos es hay unos supuestos básicos muy diferentes en muchas culturas, basado en cómo contestamos lo que vemos a través de lo que llamaremos 4 lentes, que entraremos más en otras sesiones, es
son el ente económico, político, cultural y social, que contestan 4 preguntas básicas de nuestros acuerdos, de nuestras interacciones. ¿Y qué vemos? ¿Cuánto hay? ¿Y qué vemos cuando vemos al mundo? ¿Y cómo lo podemos cuantificar de qué vemos? Y resulta que distintos grupos ven distintas cosas en la realidad. Es decir, si ven nada más los hechos, o ven potencial, o ven aprendizaje en el individuo, el grupo, en todas estas. Es el qué ven que hay, con qué cuentan. Política es quién decida y quién enforcing de las decisiones que tomamos. ¿Quién tiene el poder de decir así lo vamos a hacer? ¿Basado en qué criterio? ¿Cuáles son nuestros valores? Los dichos y los que en realidad se actualizan. ¿Y cuáles son las reglas de juego? Y resulta que decimos en las escuelas de administración donde yo he impartido clase, decimos que hay ciertas reglas y así es el mundo neoliberal, neoclásico. Y resulta que hay muchas formas de ver el mundo y llevan a distintos, basado en distintos supuestos del mundo, y son muchísimos, llegan a distintos acuerdos. Y no te van a sorprender que cuando cambias los acuerdos, cambian las interacciones. Y cuando cambias las interacciones, cambia la experiencia y cambia el resultado. Entonces, para acabar esto, lo que vemos, lo interesante aquí, desde mi perspectiva, estos son son distintos campos de estudio. Hay gente que estudia las experiencias, hay gente que estudia los resultados y la cuantificación de resultados y scorecards y todas esas. Hay gente que estudia nuestras interacciones y cómo trabajamos juntos. Hay gente que estudia los contratos y qué formamos y cómo acordamos lo que vamos a hacer. Y hay gente que estudia economistas, políticos, antropólogos, culturales y sociólogos. Entonces son todos campos muy separados. Lo que yo estoy proponiendo de lo que hemos observado es muy interesante observar que están observando la misma experiencia. Entonces no son distintos campos de distintas cosas, son distintas perspectivas de la misma cosa. Esto nos da la posibilidad de decir, si están midiendo lo mismo, ¿qué podemos percibir de lo mismo con ellos? ¿Qué podemos sacar, aprovechar de lo que están aprendiendo en distintos campos para explicar lo que está pasando en la misma experiencia? Ahora les voy a presentar una idea que estamos trabajando desde hace 3 años, que es un modelo matemático de geometría que lo hemos simplificado en esta idea. La idea de lo que está pasando en estos grupos que están trabajando, en cualquier grupo, bajo esta experiencia, estos supuestos, con estos acuerdos, esas interacciones, experiencia, resultado, están trabajando con la idea de un campo de agreements, o de acuerdos, un agreements field. Está usando en términos técnicos, matemáticos, es un conjunto de ecuaciones de campo, field equations, de una geometría. Pero la idea práctica es la siguiente. Cualquier grupo, cuando está trabajando, lo que está haciendo es conectar a la energía disponible de la gente de los recursos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto puedes conectar a la energía del grupo y de los recursos? Entonces, ¿cuál es la entrega o la conexión o la energía comprometida? Puedo conectar desde la gente con un propósito, puedo escuchar y conectarlos a porque están haciendo su contribución y escuchar su contribución y que por altos niveles de confianza lo compartan, o no tengo propósito, no les escucho y no hay confianza, entonces comparten mucho menos. Entonces, la idea de esta gráfica es, cuando hay toda esa energía disponible en un grupo, la función de un grupo es conectar con esa energía, transformar la energía que hemos conectado a otra cosa. Entonces, esos son los insumos y cuál es el producto o servicio final. Entonces, lo sabemos transformar la creatividad en un producto, que sea una clase, sea un textil, sea una ropa, un vaso, un café, pero lo sabemos transferir, transformar energía en algo más.
Y la tercera pregunta es la transferencia de esa energía a alguien. Si el alguien quiere lo que estamos ofreciendo y lo pueden recibir en la forma que lo estamos queriendo transferir, que lo hemos transformado. Y lo que vemos aquí es cuando nosotros sabemos lo que estamos haciendo y lo hacemos muy bien en comprometer la energía, en conectar con la energía. Hay mucha de esa energía disponible fluye a la energía transformada, a la transformación de la energía. Y si no, baja lo que llamamos costo de escasez. Entonces, la idea muy básica aquí es fluye a entropía, una energía que no se puede usar de la misma forma que se intentó o la intención inicial. Entonces, si nosotros no podemos comprometer a la gente, no los podemos conectar con el propósito, la escucha, su contribución y la confianza de conectarles. Si no podemos accesar la energía disponible así, va al costo de escasez. Eso quiere decir, por tener formas de no conectar, esa energía lo hemos perdido. Entonces, lo que estamos empezando a comparar es cuál es el valor creado, la energía que fluye por todo el sistema y cuál es la energía perdida que tiene un costo muy alto. Ahora, la energía comprometida sí la sabemos transformar. Entonces, energía transformada, empezamos a ver, nosotros si tenemos los acuerdos, estructuras y procesos en nuestra organización, que nosotros sabemos qué hacer cuando la gente se entrega. Entonces, dijeron, muy motivado, mucha ilusión, estoy en el flujo. Si la organización está estructurada para poder trabajar con esas energías, o si dice, qué bien que están muy emocionados, que ven mucho potencial, que vean mucho aprendizaje, pero nosotros estamos aquí para hacer lo de siempre. Entonces, no les estoy escuchando, no les estamos haciendo caso, o no vamos a hacer nada con. Entonces, esa es la experiencia que han tenido cuando llegan. Ya hemos tenido muchas juntas, ya hemos lanzado muchas ideas y nunca hacemos nada con lo que estamos haciendo. Ahí se empieza a perder esa energía de transformación al costo de escasez. O somos muy buenos en trabajar como organización, estructura, con la energía del potencial, con la energía del aprendizaje, con la energía de los hechos y ese proceso de tangibilización de lo visto y lo aprendido y la evolución de. Entonces, esa energía pasa. Y en la energía transferida, la pregunta es si los demás quieren lo que nosotros estamos ofreciendo y lo pueden recibir de la forma que lo estamos ofreciendo, si lo entienden, si lo aceptan, si lo necesitan de esa forma. Y vemos que hay grupos que lo hacen muy bien. Se tiene al grupo final que lo va a recibir, involucrados en el proceso, en la definición de qué es y cómo se recibe, versus grupos que lo hacen muy mal. Hacen una encuesta posiblemente cada 2 o 3 años de 2 o 3% de su grupo o de sus consumidores y tienen alguna idea de que posiblemente quieran. Entonces, toda la idea aquí del campo de acuerdos es estamos convirtiendo energía disponible en valor creado y cuánta energía perdemos en el camino a través de esas 3 llaves de energía. Y esas 3 llaves se conectan directamente con la observación inicial del nivel de experiencia que tenemos aquí a la izquierda, que describieron en la experiencia de escasez a abundancia. Lo que empezamos a observar es los acuerdos que determinan la capacidad del grupo de conectar y comprometer la energía, transformarla y transferirla, están totalmente correlacionadas con esa experiencia. Lo que hemos desarrollado con esa geometría, los campos de acuerdo, una es cómo trabajar con esa energía e información humana en una geometría, entonces la ecuación que nos permite ver qué está pasando aquí, y tenemos un scan que les explicaré en la segunda sesión, y hemos desarrollado y probado en campo varias herramientas y procesos que nos permiten determinar el nivel actual, el nivel necesario y cómo cerrar la brecha. Entonces, ¿dónde estamos en la actualidad en nuestra capacidad de conectar con esa energía disponible, transformarla y transferirla? ¿Dónde estamos actualmente? ¿Dónde tenemos que estar para lograr nuestro propósito
cuál es la brecha, la diferencia entre el nivel actual y necesario, y procesos para empezar a cerrar la brecha. Y esa posibilidad de cerrar la brecha se basa en lo que expliqué aquí a la derecha, que hemos encontrado muchos grupos que están ya trabajando esos niveles. Entonces, no es nada más teoría de cómo debería de ser los niveles de trabajo, la posibilidad de trabajar esta energía comprometida, transformada y transferida a niveles más altos, es basado en lo que hemos observado en campo, de lo que están haciendo y en nuestros procesos en cientos de grupos, en muchos países ya, de cómo ayudar a cerrar la brecha entre los acuerdos que tenemos hoy, de cómo trabajar y comprometer, transformar y transferir esa energía del nivel que tenemos al nivel que necesitamos tener. Entonces, lo que quiero hacer es invitarles a las siguientes sesiones, describir un poco la invitación y abrirnos a preguntas con ustedes. Entonces, un poco de lo que les he hablado es la base de qué encontramos a través de trabajo en campo. El trabajo de campo, como les expliqué ya, en más de 100 grupos hemos trabajado desde equipos pequeños, coaching con individuos, grupos pequeños, departamentos, funciones, organizaciones completas, corporativas y redes regionales, estatales, hasta redes globales. Lo que hemos encontrado en el campo de grupos que lo están haciendo, grupos que están en muy alto nivel y muy bajo nivel, y grupos que están haciendo el cambio. Lo que hemos encontrado a través de las encuestas, de esas diferencias que describieron en la primera experiencia, que les invité a tener entre alto y bajo, y la diferencia y cómo hacer el cambio de tu propia experiencia, de la teoría básica que hemos empezado a explorar con la idea de campos de acuerdos y la teoría aplicada en campo. Entonces, lo que estamos explorando en las siguientes sesiones es, a nivel grupo, el SCAN es un diagnóstico de cómo determinar el nivel del campo de acuerdos y lo que permite de la experiencia, en qué círculo estarían, desde el muy interior o al final, desde mucha escasez a mucha abundancia. En la tercera sesión, contando hoy como la primera, es a nivel organizacional. ¿Cómo escoger y cambiar los acuerdos? ¿Cuál es la innovación y el compromiso organizacional y cómo se hace? Y al final, a nivel sociedad, ¿cómo lo que hacemos, lo que llamamos co-hosting de colaboración? ¿Cómo abrirse al espacio desde un nivel muy alto en el campo de acuerdos de mucha entrega, mucho compromiso, mucha transformación y mucha transferencia de energía? Y ahí basado con nuestros compañeros en Europa, trabajando en Renovación Europa, la campaña. Entonces hay esos tres donde seguiremos explorando la aplicación de. Y también les invito a conectar con el Institute for Strategic Clarity. Ahí está la liga, ahí es clarity.org. Tenemos la base de conocimiento donde tenemos los libros, publicaciones y muchos live labs donde hemos descrito lo que hemos hecho en varios países del mundo. Se describe el proceso, cómo el grupo se encontró, lo que querían hacer y cómo lo llevaron a cabo. Y juntarte con nuestra red, que incluye el centro aquí de liderazgo, el ITD UPM, el GADE, y varios de ustedes que están en este cuarto con nosotros hoy. Y aquí vienen otros grupos en otros lados del mundo donde estamos trabajando en el GADE en México, en Harvard en Estados Unidos, y varias organizaciones que han participado en esto con nosotros. Entonces les invito a conectarse conmigo, con la red, ver los casos y juntarse a explorar qué es esto, cuál es el fenómeno, qué está pasando, cómo se describe y cómo se hace el cambio. ¿Por qué? Porque para acabar, lo que yo veo es muy importante aquí. Y lo dijeron algunos al inicio en los comentarios, es el mundo, si empezamos desde la escasez, hay muy poco que podemos hacer. La vida es difícil y no hay. Y esa es esa mentalidad que les decía al inicio de
que no hay, y no hay porque así es difícil. Versus el otro extremo es, el otro nivel o lado es, si es posible, si hay entrega, si hay ilusión, si hay flujo. Y lo que vemos es la diferencia, para acabar, la diferencia entre los supuestos básicos de que llevan a la gente que tiene la experiencia de escasez y no hay, versus la experiencia de sí hay, y sí hay posibilidad y sí se puede hacer cosas. No es al azar que se logra uno al otro. Hemos encontrado, y como ya les he descrito a través de la encuesta, el trabajo de campo, muchísimos grupos y la diferencia entre cómo operan, cómo ven el mundo, cómo interactúan es sumamente distinto, basado en supuestos distintos, procesos, estructuras, formas de ver, mentalidades muy distintas. Si algunos de ustedes trabajan los niveles de desarrollo de conciencia, de ego y todo eso también. Entonces hay mucha diferencia entre los grupos. Y lo que encontramos es los grupos que empiezan con escasez, que así es, no hay nada que se pueda hacer, empiezan con lo que yo podría resumir como un cero, un no a la creatividad humana. No, aquí las gentes son reemplazables, no nos importa, el resultado es lo único que observamos y así es, y aguántate. Ellos empiezan con un cero o un no a la creatividad humana. El otro extremo es gente que empieza el día con un sí a la humanidad creativa, a la creatividad humana. Y dicen sí al amor, a la creatividad humana, un uno. Entonces, empiezan con supuestos muy básicos, distintos, y llegan a conclusiones de qué hacer, cómo vemos el mundo, a qué te invitamos a trabajar, transformar y transferir, y cómo vemos el sistema. Entonces, para nosotros que estamos en puestos de liderazgo y academia, lo que les invito es, el mundo es muy distinto, no les va a sorprender, y hay mucho que hacer, pero ya sabemos qué hacer. Hay muchos grupos que ya lo están haciendo y ya hemos descrito. Entonces les invito a describir más, encontrar más, destacar más y entender y traer sus perspectivas. Nosotros en el grupo, y ya les expliqué quién es nosotros, tenemos ciertas perspectivas que hemos podido traer a entender lo que está pasando en los distintos grupos y en el conjunto de los grupos y en el continuo de los grupos y en las teorías y la aplicación. Hemos encontrado lo que hemos encontrado hasta la fecha. Necesitamos de muchas más perspectivas, necesitamos de tu contribución a lo que tú puedes percibir de esto y en tu propia aplicación, en tu propia academia, en tus propias clases que das, cómo tú contribuyes al mundo. Decir un sí a la creatividad humana y dejar de hacer el no. Y para acabar de verdad, lo que yo veo es, si el no a la creatividad humana nos ha servido en el pasado, no me toca, no me corresponde decir si en alguna vez en la vida fue importante o no. Lo que sí puedo decir es para lo que nos enfrenta con los ODS, con todos los desafíos que nos encuentran y con tu propia preferencia de experiencia, ya es hora de decir no al no o sí al sí. Y cómo se vive así. Y la gente que lo está descubriendo y viviendo, y hay cientos de millones de personas que percibimos, que observamos que están viviendo así desde hace décadas, que si hay mucha gente que es normal vivir así, hemos observado que no son más brillantes, no son más guapos, no son más inteligentes, nada son más ricos, nada más empezaron con un sí a la creatividad humana y llegaron a supuestos muy distintos y eso lleva a prácticas y procesos y estructuras muy distintos. Y eso es lo que les invito, participar en describir esto, diseminar esto y decir sí y dejar de decir no. Entonces ahora nos abrimos los 45 minutos que quedan, 43 minutos que quedan, a ver qué preguntas, observaciones, insights. Lo que les he compartido es lo que yo resumo de nuestra red y ahora quiero ver qué ven ustedes y a qué nos invitamos todos a descubrir y llevar por el mundo.
Muy bien, pues muchas gracias, Jim. Por aquí han ido llegando algunas preguntas. Una primera que me llegó fue cuando hablas de los campos, ¿de acuerdo? Hablas de las energías. ¿Qué son estas energías y cómo las mides? Perfecto. Entonces, si empezamos con algunas teorías organizacionales y complementándolo con teorías de física, biología, vemos información, energía, son básicamente lo mismo. Y entonces es un campo de energético o de información. ¿Y qué es esa diferencia? Pero lo que estamos midiendo desde tu experiencia, por ejemplo, con la encuesta, es qué nivel de energía percibes que fluye por. Entonces, si ves las descripciones de la gente, estoy en el flujo, estoy más energético, más gratificante. Entonces, la gente nos está describiendo, es observación, no porque quisimos ponerlo así, que están viviendo una experiencia de flujo de mucha más energía, una energía mucho más alta que la energía o vibración o resonancia mucho más baja. Entonces hay algo de energía literalmente que sentimos que fluye por esos grupos y es energía que nos lleva a poder hacer algo con la función de poder, de fuerza en algo. Entonces lo estamos midiendo en la experiencia. También con el diagnóstico que explico en la segunda sesión, empezamos a ver cuáles son las evidencias de los acuerdos que vemos cuando estás más conectada con ese flujo alto de energía o bajo de energía o información. ¿Y qué te mueve? ¿Qué te motiva? Y ahí es donde empezamos a observar cuáles son los recursos a cuáles te das cuenta o a qué te refieres. Por ejemplo, cuando hay más altos niveles de flujo de esa energía o más conectados con el propósito y la abundancia, empezamos a ver grupos que tienen muchos recursos asignados a mentoreo, aprendizaje, mucho tiempo dedicado a qué hemos aprendido. Y cuando vemos grupos de muy alto nivel, tienen muchos recursos designados a cuál es el potencial, la posibilidad, qué nuevas cosas vemos, qué hemos aprendido y cómo vamos a cambiar los procesos y qué estamos aprendiendo y cuáles son los hechos y cómo medimos el éxito. Pero lo mismo vemos, estamos midiendo esto en cómo se toman decisiones. Entonces, el lente de político es cómo se toman decisiones aquí. Y vemos en grupos de muy poco flujo de esa energía o información o conexión, se ve que hay acuerdos que pues yo decido por ustedes y ya está, versus en grupos de medio nivel, son más, pues tú decides algunas cosas, nosotros decidimos unas cosas y yo decido para nosotros unas cosas. Pero en grupos de muy alto flujo, dice, pues depende por dónde fluye la energía. Algunas decisiones son tuyas, algunas son tú y yo te apoyamos, me apoyas, otros son del grupo, otros son del proceso y otros son de creatividad. Igual cuáles son los valores y cuáles son las interacciones de competencia y extracción o de cooperación o de colaboración profunda. Entonces estamos para contestar de forma larga tu pregunta corta, estamos intentando buscar cuáles son las evidencias que observamos en grupos de muy alto rendimiento o de muy alta tangibilización, de muy alto nivel de experiencia, qué observamos que tienen, qué tipo de acuerdos tienen, cuál es la evidencia de esos acuerdos y eso se correlaciona con la experiencia o ese flujo de información. Entonces, la ecuación mide la percepción de ese flujo y cuáles son las dimensiones que determinan la capacidad de conectar con esa energía y convertirla en poder o fuerza de cambio. Pero estoy muy encantado de compartir con los interesados las mates y geometría de lo que hemos observado y ahí necesitamos de matemáticos y geómetros ¿cómo es? Para estudiar eso más. Muy bien, muchas gracias, Jim. Mira, nos van entrando por aquí preguntas
Dice, ¿qué piensas sobre evitar palabras negativas? Por ejemplo, cambiar la palabra difícil por menos fácil. ¿Realmente funciona para motivar equipos? Esa es muy buena pregunta. Ahí veo dos cosas. Primera respuesta, y lo que me gustaría es más una reflexión entre todos, porque hay mucha gente con mucha perspectiva de esto en este grupo. Pero dos reflexiones rápidas. Uno es, mucha gente disfraza las palabras y lo que quieren decir es más negativo y dicen, pero veamos de ser más positivo y cambiarlo. Pero la intención, la energía, la motivación detrás y los procesos y estructuras no apoyan ese cambio. Versus decir, entiendo por qué estás trayendo esta parte de estar en este nivel de continuo y vamos a orientarnos a entender la realidad de por qué lo estás trayendo y qué otras posibilidades hay. Entonces, ¿cuál es el gesto que va detrás o debajo de la palabra lo que estamos buscando? Entonces, no es ser menos negativo y ser positivo falsamente, sino encontrar qué estamos intentando hacer y cuál es una forma que lo describe mejor lo que estamos intentando hacer. Esas son las dos primeras. Muy bien. Pues muchas gracias, Jim. Pasamos a otra pregunta que nos hace Carlos, que dice que si un grupo en abundancia nace o se hace. Es decir, ¿dónde queda el liderazgo y los motivadores? Sí, eso es muy bueno. Yo hubiera dicho, todos empezamos desde el mismo lugar y los muy exitosos llegan a ciertos niveles. Eso es lo que yo había entendido. Y no descarto eso. Lo que hemos observado en ya haber identificado a muchos grupos, cientos de grupos que están en ese muy alto nivel de rendimiento, de entrega, muchos no empezaron desde escasez y cambiaron a. Nada más nunca aceptaron los supuestos de escasez. Y lo explican muchos pues esa es nuestra cultura, así somos. Trabajamos como si familia o yo nunca he aceptado esa posibilidad. Entonces vemos que muchos de los grupos de muy alto nivel así empezaron. Ahora, la dificultad, la sutileza en tu pregunta, otra sutileza en tu pregunta, es cómo continuar. Y lo que hemos encontrado, en muchos de los grupos que hemos encontrado, los encontramos por la siguiente situación. Los fundadores crearon una cultura, muchas veces unos dijeron, es una competencia inconsciente, unconscious competence. No sabíamos cómo hacerlo, nada más así somos. Es muy difícil crecer la organización y el impacto que puedes tener si eres inconsciente de lo que estás haciendo. Entonces vimos que la mayoría de los grupos que hemos encontrado hasta la fecha se crearon así, pero no pudieron mantenerlo así sin estar conscientes de. Entonces mantener ese alto nivel con todas las fuerzas que llevan a los supuestos de escasez, o lo que llamamos agujeros de escasez. Entonces tenemos una cultura muy, muy pequeña, somos 200 personas trabajando en una fábrica textil y nos va muy bien. Y ahora queremos expandir nuestro proceso, nuestro producto, nuestra escala. Y empezamos a comprar otra. La idea es, si nosotros sabemos replicarnos, sabemos escalar, y si no lo tenemos consciente, entonces es muy difícil porque ya tenemos que cambiar, por ejemplo, de sistema informático. Y ese sistema informático, como no lo sabemos diseñar desde nuestra cultura inconsciente, empezamos a aceptar elementos de nuestra cultura, de nuestro proceso, de nuestra organización, basado en otros supuestos. Y eso empieza a fallar. Entonces, es ahí donde hemos visto, es muy importante el liderazgo, el crearlos, el estar consciente de lo que estás haciendo para poderlo hacer. Dicho todo eso, lo que sí hemos hecho también en muchos lados del mundo es decir, mira, pero si es normal vivir desde mucha abundancia y de mucha escasez, ¿dónde tienes que estar para lograr el impacto necesario de tu grupo? El sistema educativo del estado de Massachusetts, donde yo vivo, 52% de los niños
al final son proficientes o a más alto nivel en el examen estatal. Solo la mitad. Y es uno de los mejores estados, se supone. Eso quiere decir que la mitad de los estudiantes en el sistema público no salen bien o arriba, promedio arriba en nuestro examen estatal. Entonces, la pregunta es, ¿dónde tenemos que estar? No dónde estamos, dónde tenemos que estar. Y si tenemos que estar en 100%, nunca lo hemos podido lograr, aún con muchos recursos y mucha energía y muchas iniciativas. Entonces, ¿cómo tenemos que ser y trabajar para poder? Y es donde empezamos a ver, tenemos que hacer otra cosa. Entonces, mucho de nuestro trabajo ha sido cómo transformar con líderes desde el nivel que nos encontramos al nivel que tenemos que estar. Cómo entramos desde competencia o extracción y llevarnos más hacia la colaboración y abundancia. Entonces, ahí es las dos cosas. Los grupos que empezaron así y es difícil mantenerlo, y grupos que no empezaron así, pero saben que tienen que llegar ahí y cómo cambiarse para llegar, cómo cambiar sus acuerdos para llegar a eso, y esa es la tercera sesión que veremos. Muy bien, pues muchas gracias, Jim. A ver, tenemos aquí una pregunta de Ricardo. Ricardo, si no la entiendo bien, tú me matizas. Vale, Ricardo lo que nos dice es que hay veces que los equipos no los elegimos, sino que nos tocan. Y que entonces, bueno, trabajar esa abundancia no depende solo de ti, sino también de los otros. Y cómo lo puedes vivir cuando esa visión no es compartida. Esa es otra pregunta muy, muy buena. Es excelente. Entonces, ahí la primera observación es, no estoy promoviendo la idea de, en todo caso, siempre tienes que enfrentarte a cambiar la realidad. Hay muchos casos de mucha violencia o mucho peligro, mucha vulnerabilidad. Y no estoy diciendo que siempre tienes que en las situaciones más difíciles. El primer paso es darnos cuenta de, pues mira, este grupo no está aprovechando la energía disponible. Decirte muy fácil, 10 gentes entraron en ese cuarto, estuvieron conmigo 2 horas en esa junta, y de 2 horas, de 10 gentes, 20 horas, ¿cuánto aprovechamos? Cada uno compartió algo o no compartieron nada. Entonces, de toda la energía, de toda la creatividad, de por qué están aquí en esa junta, qué pudieron haber aprovechado y compartido, y cuánto compartieron. Y cuando yo les hago la encuesta, el sondeo informal, ¿de cuántas ideas tuviste en esa junta? Pues 10, 15, 20. Y la investigación nos empieza a decir que en una hora fluye por la cabeza de un ser humano miles y miles, si no docenas de miles de ideas en una hora. Pero vamos a poner que me salieron 10 ideas. ¿Y cuántas compartiste? Pues 0 o 1. ¿Y por qué no compartiste los demás? ¿Por qué no me preguntaron? ¿O por qué no había espacio? ¿O porque solo me estaba hablando al otro? ¿O no querían saber? ¿O nunca hacen nada con lo que comparto? Entonces, la pregunta es el rendimiento de, en ese cuarto hay mucha gente muy capaz y no compartieron nada. Entonces, la pregunta es si eso te vale. La segunda observación ahí es cuando empiezo a ver en los casos donde no me es violento intentar o preguntar, y no es mucha vulnerabilidad preguntar, es preguntar a los demás, y puede ser un sondeo informal, pero ¿estás tú conforme con cómo estamos como grupo? Y les doy un caso de una empresa textil también, y vimos 2 grupos de estos ejecutivos. Hicimos la encuesta con como 20 grupos de esa empresa, y un grupo salió muy bajo nivel, y otro grupo salió bastante alto. Y uno de los ejecutivos, que venía de una empresa Fortune 100, decía, mira, este grupo tiene como 3 años y sí es horrendo. Nunca queremos estar, todo el mundo intenta evitar la junta, es muy poca creativa y somos bastante ineficientes. Y es cierto que este otro grupo es muy bueno y nos fascina, y siempre llegamos y todo el mundo preparado y es muy creativa y tiene unos resultados impresionantes. Y da la vuelta y se da cuenta y dice, mira, 3 de nosotros, ahí en el mismo salón, y dice, los 3 de nosotros somos los jefes de los 2 grupos. Y la mitad de ustedes aquí
están en los dos grupos. Y este grupo es fatal y este otro grupo es buenísimo. Y son nuestros grupos y es nuestra empresa. ¿Por qué aceptamos el grupo pésimo cuando sabemos que podemos tener un grupo muy motivador, muy motivado? Entonces yo le dije, pregunta a los demás si así quieren. Y ese es el sondeo informal que puedes hacer. Preguntar a los otros si están conformes con. Y los otros dijeron, no, tampoco nos gusta, sí es pésimo y sí es muy bueno. Entonces, ¿por qué no intentamos cambiar? Observamos lo que estamos haciendo en el otro grupo y a ver si podemos transferir algo de eso al grupo pésimo. Entonces, respuesta muy larga para decir, sí es muy vulnerable, mucha violencia, muy difícil preguntar, por lo menos estás consciente de lo que has aceptado. No estás aceptándolo de manera inconsciente, sino escogiendo de manera consciente estar en esa experiencia. Segundo, es un sondeo informal. Preguntar a otros si están conformes, si están a gusto con los acuerdos y los resultados de la experiencia que tienen. Y muchas veces hemos visto, pues yo tampoco estoy de acuerdo. Y es nuestro grupo. Lo podemos cambiar. Podemos aprovechar más la energía que está aquí. Hemos traído toda esa gente para algo y no lo estamos aprovechando nada. Dicho de otra forma, con el campo de acuerdo, lo estamos perdiendo a la entropía. ¿Por qué no dejamos de dejarlo caer, de perder y aprovechamos más? Y entonces puede ser un sondeo informal, es decir, pues, ¿quieres intentar otra cosa? Y ver qué están haciendo en otros grupos que funcionan mejor. Y hay mucha gente en esta llamada en el centro muy dedicada a eso, ¿no? Pero ¿qué hace que un grupo funcione mejor? Y podemos preguntar. Jim, muy buenas, soy Fali. Mira, te continúo con las preguntas del chat y nos hace una pregunta, creo que bastante interesante Adriana Costa, sobre cómo alinear a los líderes de una organización para que promuevan la cultura de la abundancia. Perfecto. Ahí hay un par de claves que hemos encontrado, llaves para abrir eso. Y uno es preguntarles de por qué existen. Lo que hemos encontrado en los grupos de muy alto nivel de rendimiento o muy alta resonancia, vibración, como lo quieres llamar, de muy alta experiencia, tienen lo que llaman, es un término que encontramos, no inventamos, encontramos ahí, es un propósito común compartido. No es la misión, no suele ser la misión o visión escrita en la pantalla o la pared de la organización, sino ¿por qué estás aquí? Cuando haces la pregunta, ¿y por qué quieres eso? ¿Y por qué quieres eso? ¿Y por qué quieres eso? Llegas a un propósito más profundo. Y cuando vemos ese propósito con ese grupo de líderes, y hemos encontrado en todos los grupos, en menos de 2 horas puedes llegar a un propósito común, compartido, más profundo. Entonces, cuando llegas a eso, dice, ¿dónde estamos en nuestro cumplimiento hasta dónde hemos logrado el por qué estás aquí como grupo? Y lo que hemos encontrado, siempre estamos bastante lejos de lograr o mantener lo que hemos logrado. Y dice, bien, entonces los acuerdos que tienes, la forma de interactuar, el sistema, dicho de otra manera, que tienes, está diseñado para lograr lo que has logrado. Es el hecho, cómo está conectado los recursos y las gentes, está llevando ese sistema, conduce a ese comportamiento, esos resultados, esa experiencia. Entiendo, pues, que el propósito y la abundancia están conectados, ¿no, Jim? Así es, tu propósito, para lograr tu propósito necesitas actuar e interactuar de otra forma, porque no lo estás logrando ahora. Entonces la pregunta es, ¿cómo tienes que interactuar para lograr eso? Y si requiere de otro nivel, entonces, ¿estás dispuesto a cambiar cómo interactúan sus procesos de estructuras para lograr lo que acaban de decir es para ustedes muy importante? Entonces, empezamos siempre con esa conexión del por qué estás haciendo lo que estás haciendo, el principio organizacional. Porque de ahí dices, porque pueden decir, no, mira, es muy difícil y tal, sí, pero ¿por qué existes? Y ustedes son los líderes y su responsabilidad es lograr ese objetivo, ese propósito profundo. Y la manera que están trabajando no lo están logrando. Entonces, ¿cómo pueden trabajar para lograr?
Y muchas veces tenemos que ser más colaborativos, aprovechar más los recursos, o como vimos con lo de campo de acuerdos, es conectar más la gente, ser mejores en transformar esa energía y transferir más, para que menos acabe en costos de escasez o entropía y más acaben en valor creado, generado. En ese sentido, si me permitirías que te conectara con otra pregunta. Perfecto. Y esa pregunta la vamos a conectar, si te parece bien, con el marco de la diversidad. ¿Hay diferencias culturales sustanciales que influyan para promover la cultura de la abundancia? Esa conexión con el propósito y esa diferencia con el marco de diversidad, ¿tiene alguna relación? Sí, bueno, de lo que yo entiendo por diversidad es muy importante la parte equitativa y lo que conectamos en un inicio, y eso lo veremos también en la tercera sesión, es cuando empezamos a definir el propósito, ¿por qué estás aquí de verdad? ¿Por qué te motiva a estar y hacer todo lo que estás haciendo aquí? La segunda pregunta que hacemos es, ¿cuáles son las perspectivas necesarias para lograr la dinámica necesaria aquí? O sea, ese propósito tiene varios componentes, dinámicas sistémicas que lo llevan. Entonces, por ejemplo, educación del niño en el sistema público en Massachusetts requiere de niño y maestros y familias y la narrativa social de qué es importante en la educación. Entonces, requiere una combinación de los cuatro. Entonces, eso nos lleva a qué voces tienen que estar, qué perspectivas tienen que estar para poder llevar esto a cabo. Y hay una segunda dimensión que agregaría, ¿vale? Es de lo que llamamos E-cubed, E al cubo. Y es everyone, everywhere, every day. Todo el mundo, en todos los lugares, todo el día, todos los días. Y eso quiere decir, cuando defines tu sistema, desde el propósito profundo, compartido, empieza a decir, ¿funciona para todos? En todas las distintas topografías del sistema, siempre. Entonces, en el estado de Massachusetts, el ejemplo que les di, vimos que solo funciona para la mitad de los niños y puedes predecir por código postal donde no. Entonces, es una pregunta social, económico también. Entonces, no está logrando lo que dice, es un sistema público para todos los ciudadanos y no está funcionando. Entonces, el E-Cubed es para quién y quiénes tienen que estar involucrados para definir cómo estamos llevando a cabo este propósito, cuál es el propósito y cómo lo estamos llevando a cabo y quién tiene que estar involucrado. Entonces, no es diversidad en el sentido de hay que incluir a todos porque sí, sino necesitamos saber de la perspectiva de las gentes involucradas que determinan qué es el propósito, cuál es el proceso y cómo se va a aplicar y cuáles son los resultados. Entonces, ahí es donde se requiere esa diversidad porque se requiere la contribución única de las distintas perspectivas necesarias para eso. Y les doy un ejemplo muy sencillo. Si la pregunta básica, muy, muy sencilla, es a ver si podemos ganar dinero vendiendo ese producto. Perfecto. Entonces, para contestar esa pregunta, necesito mínimo 3 personas en el salón. Necesito a la persona que lo produce para decir si lo podemos producir y cuánto me va a costar. Necesito al vendedor para decir si lo podemos vender y cuánto están dispuestos a cobrar. Y necesito al contador para decir si nosotros con estos costos y esa inversión y toda la capitalización que hemos hecho y con esos ingresos recibido de esta forma, si podemos ganar dinero para sostener y mantener este proceso. Imagínense ahora llega el contador y dice, pues ¿sabes qué? No me preguntaron, no voy a opinar hoy. Y dice, no, te toca opinar porque tu voz es necesaria. Las 3 voces son necesarias. Entonces, nosotros parte del problema que yo veo en la diversidad es no vemos necesario tener esas voces. Pero si empezamos desde de propósito y qué necesitamos para lograrlo según quién, ya nos damos cuenta de la necesidad de esas perspectivas y entonces ya requeremos cómo trabajamos juntos para integrar y percibir y crear un espacio de confianza y de trabajo que están
incluidas esa diversidad de perspectivas necesarias con su contribución única. Entiendo, Jim, de lo que te escucho, que hay una relación entre la teoría de la abundancia y la teoría sistémica. Así es. Yo empecé la vida como con estrategia sistémica. Entonces, lo que empezamos a ver, el acuerdo, que es la base de, aceptamos los acuerdos de manera inconsciente. Y vemos que 90 y algo % de los acuerdos aceptamos de manera inconsciente o los hemos escogido de manera consciente. Y la palabra acuerdo va con conexión entre nodos. Entonces, está basado en la teoría de redes o de sistemas, de conexiones y cuáles son las dinámicas que logran ciertos propósitos. Entonces, gran parte de lo que vemos en cómo cambiar los acuerdos en las estructuras organizacionales a nivel trabajo individual, desde coaching, equipos, organizaciones corporativas, redes, es a través de también un pensamiento sistémico de redes. ¿Qué relación existe entre el concepto de acuerdo y el concepto de creencia, ¿no? Ese concepto de metacognitivo, ese programa que ya tenemos instalado dentro de la organización, dentro del individuo, dentro del equipo? ¿Qué relación hay entre...? Perfecto. Eso es muy buena. Hay gente en este salón que he visto, algunos que están aquí, que saben mucho más de esto. Pero yo hago referencia a dos cosas que han salido mucho en los últimos años, y son la idea de Carol Dweck y del grupo de Harvard Chicago de escasez, y son mindsets o modelos mentales. Y entonces decir, mira, ha aceptado un conjunto de acuerdos, de reglas del juego que está dentro de tu mindset, tu mentalidad, tu modelo mental. Y la pregunta es si lo que piensa que está pasando y cómo es el mundo concuerda con la realidad. 1. Y 2, si concuerda con la realidad necesaria para lograr tu objetivo. Entonces, vemos muchas veces no hay coherencia entre lo que percibo del mundo y cómo funciona el mundo. O lo que percibo del mundo, cómo funciona, y lo que sé que es necesario. Por ejemplo, lo de Massachusetts que dije. Lo han trabajado mucho. Hay mucha iniciativa, mucho recurso en Massachusetts para los de kinder acabando prepa, aquí en Estados Unidos, a Massachusetts. Dice, pero nuestra mentalidad de cómo funciona el sistema nos lleva a que 52% salen bien. No muy bien, bien. Y 48% no. Entonces tenemos que cambiar de nuestra mentalidad de cómo funciona el mundo y cómo queremos funcionar dentro de este mundo. Entonces sí veo muy fuerte el cambio de darme cuenta de qué quiero de verdad y si estoy dispuesto a hacer el trabajo colectivo y individual de cambiar mi mentalidad y decir, pues esa realidad que he aceptado de manera consciente o inconsciente no me está llevando a lo que sé que he de hacer. Y entonces sí estoy dispuesto a cambiar mi mentalidad y cómo se hace y con quién. En este sentido, los cambios de cultura, de organizacional, los cambios de mentalidad relacional de un grupo o incluso los cambios de comportamiento, de estructura de comportamiento y de emocional de un individuo, están muy relacionadas con disciplinas como, por ejemplo, la psicología positiva, la comunicación no violenta, ¿qué relación tiene la utilización del lenguaje, que nos pregunta un oyente, con la motivación de grupos y con la implantación de la teoría de la abundancia en los equipos? Perfecto. Sí, no, la comunicación no violenta, las organizaciones TEAL, que algunos de ustedes en esta llamada estudian. Todo eso es muy importante, el proceso U, todo eso es muy importante. Entonces veo que hay muchísima gente que ya está descubriendo el camino y describiendo el camino de cómo llegar. Y lo que nosotros empezamos a observar es cuál es el conjunto de actividades o mentalidades, acuerdos, procesos necesarios para llegar a.
Y lo que vemos es ninguno es suficiente. Son varios necesarios. Entonces, puedes cambiar, por ejemplo, trabajo en muchas comunidades aquí donde vivo, que trabajan mucho la comunicación no violenta. Y eso es buenísimo. Y llega a ciertos niveles, pero se empiezan a topar con que no cambiaron ciertas estructuras de cómo trabajan como grupo, o cómo se relacionan con el consejo, o cómo se relacionan con los vecinos y otras organizaciones. Y les pregunto, ¿pero por qué no cambiaron ese aspecto junto con la comunicación no violenta? Dijeron, pues no sé, yo tomé el curso de esto y soy coach de eso, o lo llevamos entre los maestros de la escuela. Pero esa otra parte es distinta. Entonces ahí es donde veo que si no tenemos la coherencia entre todos de qué estamos intentando hacer con todas esas herramientas para llevar a que entonces podemos aceptar, para simplificarlo, lo que describí como los hoyos de escasez. Entonces, por ejemplo, imagínate, tenemos el programa de, estamos en el proceso Hugo y estamos con comunicación no violenta, pero nosotros no sabemos nada de informática. Entonces, aceptamos poner un sistema de contabilidad o de un SAP que trae un footprint con muchos supuestos de escasez metidos. Por ejemplo, cómo se formaliza un contrato con un cliente, cómo se formaliza la descripción de un proceso. Y evita o elimina muchas de las cosas que nosotros normalmente hacemos y no lo sabemos meter dentro de ese sistema. Entonces, hemos aceptado unos acuerdos que no van con la filosofía nuestra, la forma de trabajar que hemos aceptado. Entonces, es abrirnos con todas esas innovaciones muy importantes, la organización positiva, todas esas, es decir, y cuál es el conjunto necesario para poder llevarnos al siguiente nivel y verlo. Y entonces son muchas. Yo participo en las organizaciones positivas, participo en el International Humanistic Management Association, también están haciendo muchas cosas. Estamos en el Flourishing Initiative de Harvard, estamos en el Character Project de Oxford, estamos en varios grupos. Center for Work Health and Wellbeing, Center for Health and Happiness, porque creo que hay muchos que están descubriendo, pero parte del problema para acabar eso, Fali, es una de las dificultades que yo creo que no hemos superado en las organizaciones, en la academia aún, es venimos de lo que yo llamaba los distintos lentes o perspectivas. Entonces, trabajamos la parte económica, pero no entendemos nada de lo que encontraron en la parte política, cultural y social. O hablamos de lo social y no entendemos nada de lo que encontraron en economía, política y cultura. Entonces, yo creo que todos están agregando mucho valor y parte de la dificultad es cómo aprender de lo que han observado estas personas. Y el número es muy fácil. ¿Cuántos billones, miles de millones de personas han vivido bajo estos sistemas y que han aprendido a través de su vida? Y los números son impresionantes. 7, 8 millones, vamos a decir, 7,000 millones de personas han vivido 70 años. Esos son, ¿cuánto? Son muchos billones bueno, 350 billones de años de vida bajo distintos sistemas. Tienen que haber aprendido algo. Entonces, no es solo económico o político o cultural o social o nada más resultados o nada más. Entonces, ¿cómo aprendemos entre todos para reforzar lo que están haciendo en comunicación no violenta con los sistemas informáticos, con los procesos de estructuras, y esa es una dificultad que yo creo que tampoco hemos superado, pero es parte de este centro y muchas de estas iniciativas que mencioné. Es cómo empezar a conectar las distintas perspectivas en algo mayor que nos ayuda a llegar al siguiente nivel. Tengo la sensación de que esto que estás comentando está relacionado con un concepto que han mencionado, ¿no? Que es el humano creativo, ¿no? O sea, aceptar esa creatividad. Lo voy a formular en los términos en los que se ha propuesto la pregunta. ¿Qué sabe, qué siente y qué piensa un ser humano que dice que no a la creatividad humana? Es sorprendente cuando lo planteamos así, ¿no? ¿Cómo puede decir no?
Y lo que vemos entonces es observación desde las encuestas, el trabajo, la observación en las conversaciones, las conferencias, en todos estos. Es hacer la pregunta, ¿y qué ves? Y dice, mira, aquí he resultado, no te he preguntado. Dice, pues yo veo que podríamos, dice, ¿qué te preguntó? Haz lo que te puse en el libro, ahí está. Yo veo que ahí viene por varias razones. Una, como algunos de los miembros del grupo aquí ven, es un nivel de desarrollo de conciencia, de ego, que solo ven lo muy sencillo en la vida. Esa es una explicación, pero he encontrado que también gente así dice, pues es normal tratar a la gente bien. Entonces, se veo que muchas veces desde la escasez empezamos a decir, pues mire, eso es lo que hay y tenemos que sacar buenos resultados. Ahora me lleva a la siguiente observación, Fali, hay mucha gente que trabaja los procesos y yo he sido partidario de esto en las organizaciones que aprenden, la Sociedad for Organizational Learning, muchos de estos nos encantan los procesos, abrir mucha pregunta y trabajar muchas perspectivas y diversidad y nunca llegamos a un resultado. Uh-huh. Entonces, creo que muchas veces eso todo es muy bonito, pero tenemos que tener resultados. Ahora, lo que no han entendido, porque nadie les ha enseñado o no se les ha ocurrido, es los grupos que sacan mejores resultados también trabajan los procesos. Pero solemos tener hoy día o en el pasado gentes que trabajan procesos y no tienen resultados o gente que tiene resultados. Entonces, lo vemos como una dicotomía. Es uno o el otro. Entonces, me gustaría decir sí a la creatividad, pero no se puede porque necesito resultados. O digo mucho sí a la creatividad y no hacemos nada. Lo que hemos observado de los grupos que mejor resultados sacan, trabajan mucho los procesos como parte de tangibilizar algo. Entonces, siempre tienen muy consciente el resultado. Entonces, y es ahí donde veo la gran diferencia entre la gente que no lo ve y aceptan la escasez, como dijiste, y la gente que sí lo ve, viene el resultado como lo único, y si es lo único, pues acabamos en la escasez, o ven el resultado como la retroalimentación del universo de mi idea. ¿Qué quiero decir? Tengo una idea de algo que vi, o y lo trabajamos en grupo, eso es muy bueno, lo vemos la posibilidad, y lo empezamos a llevar a cabo. Vemos un camino, cómo lo podemos aplicar, y lo que nos da el universo es la retroalimentación y cuál fue el resultado, cómo funcionó. Eso fue hipótesis y ese fue el resultado. Como vimos algo, entonces ahora vamos a cambiar lo que vemos. Nuestra visión, nuestro proceso, la red, cómo lo vamos a implementar, porque aprendimos algo. Entonces, si vemos el resultado como retroalimentación, nos importa mucho tener el buen proceso y la retroalimentación del resultado, los dos a la vez, versus pues el resultado es lo único que hay. Y eso nos lleva a aceptar la escasez porque proceso es bonito, pero no agrega nada, versus proceso es cómo recibimos la retroalimentación del universo para mejorar lo que estamos haciendo, para lograr nuestro propósito. Entiendo, Jim, que en las próximas sesiones conectará cómo realizar esa conexión entre resultado y creatividad sin que se produzca esa desconexión de la que tú hablas ahora, ¿no? Si te parece bien, dada la hora, te va a dar paso a unas últimas palabras tuyas, una síntesis, un mensaje final que te apetezca dejar y ya damos paso a Isabel para que cierre este taller. Muchísimas gracias por todo, Jim. Claro que sí, vale, un gustazo. Pues mira, es muy fácil. Por cómo es la vida y dónde estamos en el desarrollo humano y los desafíos que nos enfrentan y que aceptamos, requiere de una manera de trabajar juntos que poco hemos hecho en la vida. 1. 2, la observación, y hay millones, si no cientos de millones de personas que viven bajo esas formas de trabajar y interactuar en la vida. Entonces, la pregunta es, nosotros si queremos lograr algo mucho más allá de lo que hemos logrado, ¿a qué decimos que sí y a qué decimos que no? Y lo que observamos es lo que nos ha llevado al nivel que tenemos hasta la fecha, donde
los sociólogos nos enseñan que hemos aceptado una gran cantidad de acuerdos de manera inconsciente, es hacernos conscientes de cuáles son esas conexiones, ese software, ese hardware. Y si, eso no es la plataforma que necesito. Esa no es la plataforma que necesito para lograr lo que quiero, lo que queremos. Entonces, hacernos la pregunta, ¿qué queremos? ¿Y qué plataforma necesitamos para lograrlo? ¿Qué plataforma usan las gentes que han logrado lo que nosotros pretendemos lograr en resultados y como la experiencia que tenemos juntos en nuestras interacciones? ¿Qué supuestos, qué acuerdos, qué campo de acuerdos, qué plataforma, qué nutrición, nutrientes utilizan? Entonces, hacernos la pregunta, hacernos consciente de poder escoger esto. Lo que decimos en inglés, vibrancy is a choice. Y hacernos consciente de esa elección. Y decir, yo escojo estar así. Esa es parte de mi sí. Y si no es parte de mi sí, es parte de mi no. Entonces, para acabar y agradecer mucho la invitación y las siguientes sesiones que les invito a todos que están con nosotros hoy y los que lo escuchan en YouTube, es participar en decir sí y encontrar cómo están diciendo sí al mundo, a la creatividad humana. Y darnos cuenta cuando no estamos diciendo un sí enorme, estamos diciendo un no. Y si de verdad estás dispuesto a aceptar un no a la creatividad humana, o decir, no tiene sentido poner toda la gente en el salón, todos conectados con un propósito, a decir ahora no a la creatividad y lo vamos a pagar todo. Versus aprender cómo decir sí. Entonces, yo diría un sí a la creatividad humana, un sí a nuestro futuro, y es un sí hoy. Y cómo escogemos los acuerdos de manera consciente y dejar de aceptar inconscientemente todos esos acuerdos. Les agradezco mucho a todos ustedes que han participado, a todos los que escucharán, los que estarán con nosotros en el futuro, todos los del Centro de Liderazgo y de la UPM, y Fali y todos por haber estado con nosotros hoy. Obviamente me encanta esto y estoy muy agradecido. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jim. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Muchas gracias a Antonio, que también tenemos ahí detrás apoyándonos. Y yo solamente también dar las gracias por invitarnos a mirar de otra manera, ¿no? A cuestionarnos cosas tan básicas a la vez, tan profundas y tan importantes, ¿no? Que es como desde dónde respondemos, desde dónde queremos estar y cómo queremos mirar a lo que hacemos y bueno, y además hacerlo juntos, ¿no? Juntos en la UPM, juntos con otros que están en otros países, ¿sí? Y bueno, pues muchísimas gracias por abrirnos esta reflexión y por invitarnos a compartirlo contigo. Seguimos profundizando en un par de semanas. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós, saludos, un abrazo.